Vicepresidente, usted decía hace un rato que seguramente este ha sido el año más duro desde el punto de vista político que le ha tocado enfrentar. ¿Qué de todas las cosas que se han dicho en este 2016 las siente usted como más injusta? Bueno, ahí lo que pasa es que, por ejemplo, una de las cosas que han planteado es el tema, o por lo menos lo han dejado correr, digamos, ¿no? Que es el tema de la corrupción. Hay versiones que han circulado de que tengo campo, de que tengo estaciones de servicio, de que me enriquecí en ANCAP. Y la verdad que esa situación a mí personalmente me genera una enorme bronca, porque en realidad, lo he dicho en más de una oportunidad, el que pueda demostrar que yo soy dueño de una estación de servicio o que yo tengo un campo en algún lugar del país, el que lo pueda demostrar, yo se lo regalo. Yo se lo regalo. Lo digo abiertamente, yo estoy dispuesto a... Si alguien demuestra que yo tengo una propiedad de esa naturaleza, yo se la regalo. Nosotros tuvimos mucho cuidado de hacer una gestión absolutamente transparente y limpia en ANCAP. Y yo entré a ANCAP y me fui de ANCAP con las mismas plata en el banco que tengo, que son la cuenta del sueldo, es lo único que tengo en el banco. Mientras hay gente que se puede haber enriquecido en la política, yo nunca me enriquecí en la política. Y no lo hago porque yo creo que uno de los peores problemas que ha tenido los gobiernos de izquierda en América Latina ha sido el tema de la corrupción. El tema de la corrupción es uno de los peores enemigos que tienen los proyectos populares de América Latina. Miremos lo que ha pasado en Brasil o lo que ha pasado en Venezuela. Y la verdad es que cuando... Yo lo dije incluso en un foro en México hace este año, cuando estuve en México una vez, en un foro de partidos de izquierda, dije, si es corrupto no es de izquierda. Yo no consigo que haya corrupción de izquierda, porque si uno es capaz de poner sus intereses particulares por encima de los intereses de miles de personas que necesitan un proyecto de izquierda y que necesitan que la izquierda en el gobierno se mantenga y profundice su modelo y resuelva los problemas de miles de personas y de millones de personas en América Latina. Miremos lo que ha pasado en Brasil. ¿Cuántos sueños de millones de brasileros fueron frustrados y postergados a partir de esta situación que se dio en Brasil de sustitución del gobierno de Dilma Rousseff? Entonces, yo creo que si hay alguien que es corrupto, no puede ser de izquierda. Efectivamente, no puede. Son dos cosas que no conviven, no pueden convivir, porque yo no concibo que una persona ponga por encima de los intereses de miles de personas que necesitan soluciones y que no pueden esperar sus propios intereses particulares. Por eso creo que ese es uno de los elementos que más a mí personalmente me molesta más. Y, vicepresidente, ¿siente usted que el famoso episodio del título, comprometió su futuro político? En realidad, cuando yo dije que había hecho una licenciatura en genética, lo dije porque la hice. Yo nunca mentí. Lo dije porque lo hice. Y la documentación que le entregué a la jueza hace poco, cuando el señor Salles llevó una denuncia, lo que hizo fue certificar que efectivamente hice ese estudio. Yo no inventé que había estudiado algo que no había estudiado. Yo estudié unos cuantos años de una carrera de medicina y hice paralelamente estos estudios de genética que me permitieron incluso trabajar con una de las personas de las primeras pioneras de la genética en Cuba, con la que trabajamos conjuntamente en muchas de las patologías perinatales que tienen un origen genético en aquella época. Entonces, yo después nunca jamás en el Uruguay hice ningún tipo de actividad que estuviera relacionada con la genética. Ningún tipo de actividad, ni siquiera una conferencia sobre genética, jamás. Lo único que hice fue acercarme muchas veces a la Facultad de Ciencias o al Clemente Estable a conocer qué cosas se estaban haciendo en genética, porque yo creo que efectivamente hay que mantener un respaldo permanente al desarrollo de la ciencia en el Uruguay. Yo nunca jamás utilicé eso ni tomé un papel que no podía tomar en el Uruguay.
y ninguna de las actividades que yo desarrollé en el país requería ese título. Por lo tanto, si eso me perjudica o no hacia adelante, yo creo que sí. Yo creo que sí, que perjudica obviamente, creo que fue lo que se buscó además cuando salieron con esa información, pero yo creo que, yo tengo la tranquilidad de espíritu de haber hecho y de haber dicho exclusivamente la verdad sobre esto. Nunca jamás me arrogué cosas que yo no soy. Y a pesar de eso, a pesar de que siente que le ha hecho daño, ¿se siente con fuerzas usted para pelear por un liderazgo dentro del Frente Amplio? Yo creo que yo me siento con mucha fuerza para seguir peleando dentro de mi fuerza política en el lugar que me toque. Porque me acuerdo de una conversación que tuve con Raúl Castro, no ahora que estuve en el velatorio de Fidel, sino en la oportunidad anterior, y me dijo algo que a mí me quedó grabado. Me dijo, sé que te están golpeando mucho, me dijo, y tienes que tener en cuenta una cosa: el buen combatiente, el buen peleador, no es el que no recibe golpes, es el que sabe mantenerse en pie, recibiendo los golpes. Entonces, yo creo firmemente que por las convicciones que yo tengo sobre lo que todavía queda por hacer en el Uruguay, yo no tengo derecho a darme por vencido. Y si a algunos no les gusta cómo soy yo dentro de la política, y si no les gusta lo que hemos hecho o lo que podemos llegar a hacer, yo de todas maneras voy a seguir aquí, tratando de aportar lo que pueda para que se termine de concretar este proyecto del que hablábamos al principio, que tiene que resolver los problemas de miles de personas que todavía no los resolvió, y tenemos que resolver esos problemas. Y nosotros, yo siento que tengo la responsabilidad de aportar en eso. Si voy a ser candidato común del Frente Amplio, si voy a ser candidato al Senado, es un tema que a mí en este momento no me tiene preocupado. Raúl, lo único que me preocupa es poder aportar dentro de ese proyecto. En algún momento en el medio de esta tormenta y en los momentos más duros cuando se planteó el tema, ¿pensaste en renunciar? ¿Lo barajaste? ¿Lo hablaste con el presidente Vázquez? Una vez con el presidente al principio, y el presidente le dije, porque fue una embestida muy fuerte que hubo en el Senado de la República en su momento. Le dije al presidente que conoce toda esta historia, que conoce todos mis antecedentes, y me dijo, ni se te pase por la cabeza. Ni se te pase por la cabeza. Él mismo, y me empezó a contar muchas de las cosas que le pasaron a él siendo candidato en muchos años atrás, y el tipo de ataque que también recibió durante muchos años. Entonces, me acuerdo porque había terminado una reunión del Consejo de Ministros, estábamos en el piso 11, que nunca estamos ahí porque él trabaja en Suárez, pero estábamos en el piso 11 y me dijo, ni se te pase por la cabeza. Me dio un abrazo muy fuerte y me dijo, ni se te pase por la cabeza. ¿Tú estabas dispuesto a renunciar y por el respaldo del presidente con ese abrazo? Sí, exactamente. En ese momento le dije, mirá, si vos considerás que yo tengo que dar un paso al costado, yo lo doy, no tengo ningún problema. Yo no estoy aferrado a ese sillón del Senado de la República, ni estoy aferrado al sillón de la vicepresidencia, porque yo no nací ahí. Yo nací allá en Paysandú, en el barrio obrero. Empecé a trabajar cuando tenía 9 años haciendo cinchas de caballo. No tuve una vida fácil y no tengo ningún problema en estar sentado hoy en donde estoy sentado en el sillón de la vicepresidencia, y si tengo que salir de ahí y empezar de vuelta, voy a hacerlo las veces que sea necesario, no tengo problema. ¿Y le guardás rencor a ese fuego amigo interno que mencionabas hace un rato, las críticas sobre todo que llegaron de los compañeros frente amplistas? Rencor no, pero a mí me parece que es un profundo error lo que pasó, y ojalá que algunos compañeros puedan reflexionar sobre esto, porque estas situaciones, si pensaron que podían perjudicar a una persona o a un determinado lugar, a un determinado candidato, nos terminó perjudicando a todos esta situación. Esta situación nos perjudicó, nadie se salva de esto. Y cuando se instala, yo lo pienso, por ejemplo, con el caso de Gonzalo Mujica, ¿no? Para hablar de un caso bien concreto. Gonzalo Mujica ha dado señales de quiebre con la bancada del Frente Amplio.
Y todo el mundo se asusta porque perdimos la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora, la situación de Gonzalo Mujica es una situación aislada, o en realidad hemos generado a lo largo de los últimos meses determinadas situaciones de deslealtades que ambientaron esta situación de Gonzalo Mujica. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Si nosotros sabemos que hubo gente que le pasaba información, de adentro de la izquierda le pasaba información al Partido Nacional para que el Partido Nacional presentara la solicitud de una investigadora sobre ANCAP. Entonces, si esas cosas pasaron antes, ambientan esta situación. Entonces yo creo que todos tenemos que aprender, porque yo estoy dispuesto y creo que la próxima vez que necesitemos los votos en la Cámara de Diputados, yo estoy dispuesto a llamarlo a Gonzalo y a conversar con Gonzalo, porque el primero que tenemos que tratar de convencer para que respalde lo que tenemos que hacer es a Gonzalo Mujica, independientemente. Dentro de la izquierda, ¿qué quiere decir dentro de la izquierda? Dentro de la izquierda. No voy a hablar porque en realidad son compañeros que yo aspiro a que hayamos todos aprendido la lección y no tengo ganas de empezar a pasar facturas y a pasar cuentas, pues no le hace bien a la izquierda. Pienso que todos tenemos que aprender de lo que pasó. Yo también, porque tampoco es que yo también cometí errores y creo que... ¿Cuáles? Cuando decís errores, ¿te referís a lo que mencionabas recién de ANCAP o algún sí, otro? a todo. A la forma en que manejé la información sobre el título, a algunas de las situaciones de ANCAP. Yo creo que... Tú haces una autocrítica sobre cómo manejaste el tema del título. Exactamente. ¿Cuál? Y yo pienso que en realidad no tenía ninguna importancia usar o no usar esos estudios que yo había hecho. No tenía ninguna importancia. Entonces, en realidad no me agregaba ni me sacaba nada para la actividad política que yo estaba desarrollando. Entonces, en realidad, podía haber obviado eso perfectamente, porque en realidad no me agregó nada ni me sacó nada a lo largo de estos años. Entonces, yo creo que yo he cometido errores, en ANCAP también hemos cometido errores, todos los días todos cometemos errores porque somos seres humanos y creo que no hay nadie que no haya cometido errores, pero lo que sí vale la pena es que aprendamos de esos errores y podamos sacar conclusiones comunes para poder seguir avanzando. Porque, ¿qué es lo que pasa? El Frente Amplio es una herramienta tan amplia que muchas de las discusiones que en América Latina se dan entre el gobierno y la oposición, nosotros las tenemos en la interna de nuestra fuerza política. Y es muy importante que nosotros mantengamos la fraternidad en esta discusión para que podamos seguir asegurando la mayoría que necesitamos para seguir gobernando el Uruguay en los próximos años. Te pregunto por esa fraternidad. Los dirigentes Frente Amplista que te cuestionaron públicamente, ya sea por ANCAP, ya sea por el tema del título, antes, personalmente, ¿te llamaron y te dijeron, Raúl, yo tengo que salir a criticarte por esto y por lo otro? No, nunca. Muchos de ellos ni siquiera han dado la cara, pero sé que están detrás de muchas de las cosas que pasaron, pero cada uno es dueño de sus actos, tiene responsabilidades por las cosas que ha hecho, y ojalá que esto a la mayoría de la gente en el Uruguay en realidad no le importa. Lo único que le importa a la gente en el Uruguay es que a fin de año la gente pueda seguir teniendo su fiesta, que pueda tener su salario, que sus hijos puedan tener su educación, que tenga acceso a la vivienda. Entonces, esas cosas importantes es a las que nosotros le tenemos que dedicar tiempo. Por eso muchas veces quedamos, digamos, enredados en estas dificultades internas, cuando en realidad a la gente lo que le importa es que nosotros construyamos un país donde verdaderamente esté asegurada su felicidad, y eso es lo que tenemos que hacer. Para ir cerrando el tema, ¿qué te molestó más? ¿Es eso que vos decís, bueno, hay gente que ni siquiera dio la cara o no me llamó, o los dirigentes de la 711 que se han ido yendo del sector en estos últimos tiempos? Algunos compañeros se fueron y yo los entiendo. O sea, ¿Hablaron contigo en ese caso? Sí, ahí sí hablamos y seguimos hablando. Tenemos una excelente relación con todos ellos. Son compañeros muy valiosos. Yo personalmente incluso les pedí que no dejaran sus cargos. Los que tienen cargo les pedí personalmente, hay una carta que yo les mandé, que ellos la tienen, donde les pedí, no quiero que entreguen sus cargos, porque cuando nosotros los propusimos a los lugares donde algunos de ellos están, los propusimos por sus propios méritos, los propusimos porque son compañeros que tienen determinadas calificaciones. Entonces, ¿por qué ahora si
¿En qué le resta, digamos, que estén o no estén dentro de la 711? Al revés, yo creo que si están o no están, es secundario al lado de los propios méritos que ellos tenían para ocupar determinados lugares, porque los propusimos, por eso no los propusimos para acomodarlos a dedo, los propusimos porque tenían calificación para ocupar determinados lugares, y esa calificación, estén o no estén en la 711, se mantiene. Y yo tengo con todos ellos un diálogo, no son muchos, ¿no? Son 4 o 5, pero realmente tengo con ellos una excelente relación, y creo que en la construcción futura que nosotros tenemos para hacer, todos ellos tienen lugar, todos ellos y muchos más, porque yo pienso que nosotros tenemos que reeditar aquel debate que generamos en algún momento sobre el Uruguay que viene hacia adelante, sobre el Uruguay del futuro. Estoy pensando en que en el año que viene a nivel del Senado hagamos algunas convocatorias para discutir algunos temas estratégicos del país que creo que son muy importantes, así que sobre eso, con esos compañeros, tenemos que seguir trabajando juntos. Tú decías que no sabés qué te deparará el futuro político, pero ¿crees que el Frente Amplio debería ir preparando algún que otro cuadro ya como eventual precandidato pensando en el 2019? ¿Ir preparando a algún dirigente ya con orejeando para el 2019? Sin duda, porque efectivamente nosotros primero tenemos que renovar, ¿no? Necesitamos una renovación. O sea que si fuera Astori y Mujica sería una mala señal. No, yo creo que cualquiera de los dos son compañeros. Yo no lo descarto a ninguno de los dos, porque... ¿Tú crees que ellos quieren ser candidatos? Yo creo... Pepe ha dicho que no. Ha dicho tanta cosa. Pero si Pepe está en condiciones, yo creo que va a ser candidato, o sea, puede ser candidato porque es tentador, digamos. Creo que a su vez es una... Yo ahora fuimos hasta La Habana y fuimos en el mismo vuelo. Y es impresionante en el aeropuerto de Panamá, que íbamos en un carrito de esos eléctricos de un lugar al otro porque teníamos muy poco tiempo, la gente de diversos países del mundo corriendo atrás del carrito. Tiene un arrastre enorme, ¿no? Entonces, yo creo que Astori, en el Frente Amplio no podemos descartar a ninguno de esos compañeros. Son todos compañeros valiosos y creo que si están en condiciones, muy posiblemente ellos puedan ser candidatos, como creo que hay otros compañeros de una nueva camada, digamos, que tienen que ser candidatos o pueden ser candidatos, pero bueno, el Frente tiene todas las instancias de aquí para adelante para decidirlo. Hay que encarar un proceso definitivo de renovación, efectivamente, porque y sobre todo hay que encarar bien el clima en que se da ese proceso de renovación. Tenemos que, sobre determinados códigos y valores de relacionamiento entre esos nuevos compañeros, que nos permita a todos defender mejor el proyecto hacia adelante, ¿no? ¿Te da la sensación de que el Frente Amplio corre riesgo real? Hay mucha gente que dice que mirando el 2019, bueno, ya no están los respaldos que estuvieron de repente en la elección anterior. ¿Sienten eso? ¿Lo han hablado en la interna del gobierno? ¿Preocupa? El otro día decía en broma con unos compañeros, al Partido Nacional le va muy bien en las encuestas, menos en las elecciones. Siempre le va bien en las encuestas, menos en las elecciones. Entonces, yo no tengo el temor de perder las elecciones para el próximo gobierno. Pero creo que no nos podemos distraer. Creo que no nos podemos distraer porque, por lo que decía al principio, porque hay mucha gente que necesita que el gobierno se acerque a sus necesidades y se las resuelva definitivamente, para que se sientan verdaderamente incluidos dentro de este proceso. Por eso me parece que la tarea es importante de aquí en adelante, hay mucho por hacer todavía. ¿Y el crecimiento del fenómeno Novik no es producto del vacío que está dejando la clase política? ¿No es peligroso eso? No, a mí me parece que se ha dado en muchos países de América y ahora ocurrió justamente ni más ni menos que en Estados Unidos. Una persona que viene de afuera del sistema político aparece y de pronto tiene un determinado respaldo. Creo que
yo no lo veo como un fenómeno tan de otra galaxia, lo veo como algo natural. Creo que en este momento es un problema mayor para la derecha que para la izquierda. O sea, creo que Novik hoy no le saca votos al Frente Amplio, le saca votos a los partidos tradicionales en el Uruguay. Creo que, de hecho, ya le ha sacado varios representantes, le ha sacado diputados, senadores. Hoy Novik tiene una bancada parlamentaria sin haber estado en las elecciones, sin haber ido a las elecciones. Por lo tanto, hoy es un problema, pero nosotros no podemos distraernos. Creo que hay que estar atentos y trabajar fuertemente, como decía, muy cercano a la gente, como lo estamos haciendo hoy. Fuera de micrófono hablábamos de esta experiencia del gobierno de cercanía que se está haciendo, y me parece que ese es el camino, estar cerca de la gente y escuchar, no los halagos, sino las críticas, como tú decías, porque las críticas es lo que te permite ser mejor. Vicepresidente, gracias por acompañarnos. Gracias por haber venido. Feliz año para todos. Que tengamos un 2017 mejor que este. Igualmente, muy bien. Bueno, Pepe, nos tenemos que despedir. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, poniéndole punto final a este ciclo Contrapunto, pero además, como le decíamos en el arranque, poniéndole punto final al ciclo de los periodísticos de Asuntos Públicos y de TCC. Ha sido un gusto, son muchísimos años intentando hacer esto, periodismo. Básicamente con entrevistas. ¿Cuántos años, Pepe? 10. Sí, estamos sacando la cuenta, ¿no? Hoy andamos por ahí, si me parece. Estamos en el Éramos chicos. Lo teníamos prácticamente en canas, pero le agradecemos a la gente también que nos acompañó durante todos estos años con diferentes propuestas. Que pasen muy bien y que tengan un buen año. Chau. Chau.